Estoy desempleado. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente de México que gobernó de 1988 a 1994, ahora tiene casi 80 años, y su vida actual refleja los desafíos del envejecimiento tras una carrera política significativa. Antes en el centro del poder, Salinas ahora vive en relativa oscuridad, lejos de la influencia que alguna vez tuvo. A pesar de su antigua riqueza y prominencia, su vida hoy está marcada por la pérdida de su pensión presidencial y una existencia más tranquila y aislada. En este video, echamos un vistazo más cercano a la realidad de la vida de Carlos Salinas mientras enfrenta el ocaso de sus años. El expresidente desempleado reflexiona sobre los privilegios perdidos. Recientemente, Salinas hizo una rara aparición pública durante una entrevista para el podcast La Invención de América del Norte, producido por la revista Nexos. Durante esta aparición, reveló que está desempleado y ya no recibe su pensión presidencial. Esta declaración hacía referencia a la decisión tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando eliminó las pensiones para los expresidentes de México, calificándolas como un lujo que el país ya no podía permitirse. En el podcast, Salinas recordó su tiempo en el cargo, incluyendo las negociaciones que llevaron a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Reflexionó sobre el clima político de la época, especialmente la llegada de los tecnócratas a la política mexicana, un cambio del que fue parte. También describió cómo manejó la significativa deuda externa de México, pero sus declaraciones sobre el legado de su administración han sido criticadas, especialmente por figuras como Cuauhtémoc Cárdenas, quien lo acusó de subordinar a México a Estados Unidos. Respecto a la pérdida de su pensión, Salinas explicó: «Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Salinas de Gortari y estoy desempleado, porque alguien nos quitó las pensiones». Sus palabras fueron tajantes, pero reconoció que su enfoque ahora está en la investigación histórica y la reflexión, sin dar más detalles sobre sus actividades actuales. Sin embargo, la comodidad financiera de Salinas sigue intacta. Se sabe que posee una gran fortuna, a pesar de la pérdida de su pensión estatal. Sheinbaum, siempre hábil en la política, no dejó pasar desapercibido el autocompasivo comentario de Salinas. En una rueda de prensa al día siguiente, respondió a sus quejas con una respuesta mordaz, sugiriendo que Salinas solicitara la pensión del bienestar, un programa diseñado para brindar apoyo financiero a los adultos mayores en México, aunque con una condición. El programa solo aplica para aquellos que viven dentro del país. Así que, si Salinas quiere sus beneficios, tendría que regresar a México. Una sugerencia pequeña pero significativa, considerando su vida actual en el extranjero. Después de todo, es difícil imaginar que Salinas regrese a México cuando su presidencia sigue siendo fuente de tanta controversia. El comentario de Salinas sobre estar desempleado generó más debate público, especialmente porque ha sido visto en eventos sociales de alto perfil, como en eventos exclusivos en España, lo que genera preguntas sobre su situación financiera. Además, se ha reportado ampliamente que los expresidentes mexicanos, incluido Salinas, recibían pensiones de aproximadamente 205,000 pesos mensuales, un beneficio ahora revocado bajo la administración de López Obrador. El estilo de vida del expresidente es un contraste marcado con su legado político. Aunque sigue siendo una figura influyente en la historia de México, su existencia actual está lejos de la figura poderosa que fue en su tiempo. Salinas, como muchos exlíderes mexicanos, reside principalmente fuera del país, con Peña Nieto, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, viviendo también en el extranjero, mientras que solo Vicente Fox y López Obrador permanecen en México. El declive de Salinas en prominencia pública y su situación financiera actual subrayan la desconexión entre su anterior papel como presidente poderoso y la realidad de sus últimos años. En conclusión, Carlos Salinas de Gortari, ahora un expresidente mayor y desempleado,
Enfrenta una vida llena de reflexión sobre su legado político, la disolución de los privilegios que alguna vez disfrutó y los desafíos de navegar sus años postpresidenciales en relativo aislamiento. Una tragedia infantil y una familia política. Nacido el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, Carlos Salinas de Gortari proviene de una familia profundamente enraizada en la política mexicana. Su padre, Raúl Salinas Lozano, era economista y funcionario del gobierno y desempeñó el cargo de ministro de Industria y Comercio durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. A pesar de las ambiciones políticas de su padre, Raúl fue pasado por alto para la presidencia en favor de Gustavo Díaz Ordaz para el periodo 1960 a 1970. Carlos Salinas, el segundo de 5 hijos, más tarde le comentó a su padre al asegurar su propia candidatura presidencial en 1988. Nos tomó más de 20 años, pero lo logramos. Sin embargo, el camino político de la familia Salinas estuvo marcado tanto por la ambición como por la tragedia. Uno de los episodios más oscuros de la vida temprana de Carlos ocurrió el 18 de diciembre de 1951, cuando tenía solo 3 años. Mientras jugaba con su hermano Raúl, de 5 años, y un amigo de 8, Gustavo Rodolfo Zapata, los niños descubrieron un rifle calibre .22 cargado en la casa familiar. En un trágico accidente, uno de los niños disparó el rifle, matando accidentalmente a la criada de la familia, Manuela, quien había comenzado a trabajar en la casa solo 6 semanas antes. Los detalles del incidente son escalofriantes. Los niños, jugando a la guerra, supuestamente ordenaron a Manuela que se arrodillara antes de dispararle. La bala la alcanzó en la mejilla izquierda, atravesó su cráneo y la mató al instante. Después del trágico evento, los niños confesaron con indiferencia sus acciones, con Carlos presuntamente jactándose. «La maté de un solo tiro. ¡Soy un héroe!». El comportamiento indiferente y sin remordimientos de los niños en la estación de policía sorprendió aún más a los presentes. Cuando su madre, Margarita de Gortari Carvajal, regresó a casa después de hacer algunos mandados, fue recibida por los vecinos, quienes le informaron sobre la tragedia. La policía ya estaba en el lugar, y a Margarita se le negó la entrada a su propia casa. Las autoridades concluyeron que los niños habían tenido acceso al rifle, que había sido almacenado de manera descuidada en un armario por su padre. Las autoridades concluyeron que el tiroteo fue un accidente y responsabilizaron a los padres de los Salinas por dejar el rifle sin asegurar. A pesar de esto, la familia utilizó sus poderosas conexiones políticas, incluidas las de Gilberto Bolaños Cacho, el tío materno de Carlos, para evitar cualquier consecuencia legal. La familia de la criada nunca fue notificada, y no se sabe si alguna vez reclamaron su cuerpo. Periódicos como Excelsior y La Prensa informaron sobre el evento, pero finalmente se declaró un accidente. La familia Salinas enfrentó la desaprobación pública, pero fue legalmente exonerada con la ayuda de sus poderosas conexiones, incluido Gilberto Bolaños Cacho, tío materno del célebre comediante Chespirito y sobrino del futuro presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se informó que la familia de la criada nunca fue informada y su cuerpo permaneció sin reclamar, ya que la familia Salinas solo conocía su primer nombre y su origen en San Pedro Azcapotzaltongo. Carlos Salinas nunca ha abordado públicamente este trágico capítulo de su infancia temprana, legado controvertido y turbulencia política. A pesar de esta sombra temprana, la carrera política de Salinas despegó. Estudió economía política y gobierno, y finalmente obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard. Su ascenso dentro del Partido Revolucionario Institucional, which is PRI, culminó con su selección como candidato del PRI para las elecciones presidenciales de 1988.
Sin embargo, esas elecciones siguen siendo una de las más controvertidas en la historia de México. La noche de las elecciones, el candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas parecía estar al borde de la victoria cuando el sistema de conteo de votos del gobierno misteriosamente colapsó. Cuando el sistema se reanudó, Salinas fue declarado ganador, lo que desató acusaciones generalizadas de fraude electoral. La frase «se cayó el sistema» se convirtió en sinónimo de manipulación política, y la legitimidad de la presidencia de Salinas quedó permanentemente manchada. Incluso años después, el expresidente Miguel de la Madrid admitió que las elecciones habían sido manipuladas, lo que consolidó aún más el escepticismo público sobre el ascenso de Salinas al poder. Durante su mandato de 1988 a 1994, Salinas implementó amplias reformas económicas. Adoptó políticas neoliberales agresivas, privatizando cientos de empresas estatales, incluidas importantes bancas y Telmex, la empresa nacional de telecomunicaciones. La privatización de los bancos, iniciada entre 1991 y 1992, incluyó compensaciones exorbitantes para Bancomer, Banamex y Serfín, mientras que se les exoneró de impuestos. El economista Miguel Enrique Berumen Barbosa criticó estas acciones por ser excesivamente favorables a los intereses privados a expensas de los fondos públicos. De manera similar, la venta de Telmex a Carlos Slim en 1990 fue facilitada por Pedro Aspe Armella, entonces secretario de Hacienda, bajo una estrategia de reestructuración de empresas públicas antes de su privatización. Esta transacción, emblemática de la desigualdad económica, consolidó el ascenso de Slim como uno de los hombres más ricos del mundo, dejando un daño duradero al tejido social de México. La administración de Salinas estuvo plagada de corrupción, gran parte de ella centrada en su familia. Su hermano, Raúl Salinas, operaba un fondo secreto desde Los Pinos, desviando millones de pesos de los fondos públicos a cuentas offshore. Investigaciones del periodista Miguel Vadillo expusieron el enriquecimiento ilícito de la familia Salinas, vinculándolos con el uso indebido de recursos públicos. Además, la participación de Raúl en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares destacó una red de corrupción que más tarde involucró la extradición de su excuñado, Juan Manuel Pasalagua Branch, desde Estados Unidos. Su Programa Nacional de Solidaridad, inicialmente presentado como una iniciativa audaz para combatir la pobreza, se convirtió en un centro de acusaciones de manipulación política y corrupción. Introducido como su primer acto oficial como presidente, el Pronasol tenía como objetivo mejorar la infraestructura, la educación y la salud en las zonas empobrecidas, supuestamente financiado con los ingresos de la privatización de empresas estatales. Sin embargo, los críticos señalaron una clara falta de supervisión en su gasto y cuestionaron sus verdaderas intenciones. El programa, que reflejaba la investigación doctoral de Salinas en Harvard, que vinculaba los programas sociales con el apoyo político, parecía funcionar más como una herramienta política que como un esfuerzo genuino de alivio a la pobreza. Pronasol dirigió desproporcionadamente recursos a los estados de ingresos medios, donde el PRI enfrentaba fuertes desafíos electorales, en lugar de priorizar las regiones más pobres de México. Los observadores señalaron que esta estrategia buscaba fortalecer el apoyo al PRI y contrarrestar la creciente influencia de líderes de izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas. En Chiapas, Pronasol aumentó su financiamiento en los años previos al levantamiento zapatista de 1994, pero la rebelión expuso el impacto limitado del programa en la resolución de profundas desigualdades sociales y económicas. El levantamiento subrayó la percepción de que Pronasol priorizaba la conveniencia política sobre una reforma significativa, empañando aún más la ya controvertida presidencia de Salinas. Salinas enfrentó fuertes críticas por su manejo de los problemas sociales y políticos durante su presidencia.
El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas en 1994 expuso las contradicciones en su enfoque para resolver los conflictos. Mientras Salinas se comprometía públicamente al diálogo, las tropas federales violaron un acuerdo de alto el fuego y lanzaron una ofensiva contra las posiciones zapatistas. El EZLN acusó a su gobierno de engaño y violencia, socavando sus afirmaciones de buscar una resolución pacífica. Su presidencia también estuvo marcada por un aumento de la violencia política, sobre todo con el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994. Colosio, protegido de Salinas y sucesor elegido por él, fue asesinado durante un mitin de campaña, desatando sospechas generalizadas y acusaciones de intriga política. Muchos creyeron que Salinas orquestó el asesinato para consolidar el poder, lo que empañó su credibilidad y alimentó la desconfianza pública. Ese mismo año, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas y secretario general del PRI, también fue asesinado, lo que desestabilizó aún más el panorama político. Estos eventos coincidieron con una mala gestión económica y escándalos de corrupción que erosionaron la reputación de Salinas tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de un periodo de recuperación económica al principio de su mandato, su negativa a devaluar el peso en su último año de gobierno, motivada por sus aspiraciones de convertirse en el primer presidente de la Organización Mundial del Comercio, agravó la incertidumbre económica. Menos de un mes después de que Salinas dejara el cargo, su sucesor Ernesto Zedillo se vio obligado a devaluar el peso, lo que desencadenó una de las peores crisis económicas de México. La conclusión de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari sumió a México en un caos financiero y político, dejando una marca indeleble en su legado. En 1994, su sucesor, Ernesto Zedillo, heredó un país al borde del desastre económico. La crisis del peso mexicano, conocida infamemente como el error de diciembre, provocó una grave recesión financiera que devastó la economía. Las políticas económicas de Salinas fueron ampliamente culpadas por la crisis, lo que debilitó aún más la confianza pública en su liderazgo. En medio de escándalos y la indignación pública, Salinas huyó al exilio autoimpuesto en 1995, residenciado en Irlanda y otros países, mientras se distanciaba del caos que dejó atrás. Regresó a México en 1999, pero su reputación seguía irreparablemente dañada. Estos eventos consolidaron su posición como uno de los líderes más divisivos y controvertidos de México, una figura sinónima de mala gestión económica y controversia política. El legado de Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un tema profundamente controvertido en México. En 2005, una encuesta nacional realizada por Parametría reveló cuán divisiva era su reputación. Un asombroso 73% de los encuestados lo veía de manera negativa, mientras que solo el 9% tenía una opinión positiva de él. El 18% restante no tenía una opinión definida. Avanzando hasta 2012, otra encuesta realizada por BGC Excelsior le pidió a la gente calificar las presidencias de los expresidentes de México. La presidencia de Salinas de Gortari destacó por todas las razones equivocadas, obteniendo las peores calificaciones. Solo el 20% de las personas consideraban su administración muy buena o buena. Un 13% la vio como promedio, mientras que un asombroso 66% la consideró mala o muy mala. Estos números reflejan el amargo resentimiento que muchos mexicanos asocian con su tiempo en el poder. Estos eventos consolidaron su posición como uno de los líderes más divisivos y controvertidos de México, una figura sinónima de mala gestión económica y controversia política. La compleja vida personal. La vida personal de Carlos Salinas de Gortari también ha sido objeto de numerosos escándalos, muchos de los cuales siguen envueltos en misterio. El primer matrimonio de Salinas fue con Cecilia Yolanda Oxelli González.
La relación de la pareja comenzó a finales de la década de 1950, cuando Salinas tenía solo 10 años y Ocelli 8, lo que generó especulaciones sobre sus interacciones tempranas. La relación progresó lentamente, y comenzaron a salir en 1965, cuando Salinas tenía 17 años y Ocelli 15. Se casaron en 1972, y Salinas continuó su educación en la Universidad de Harvard. Durante este tiempo, Ocelli quedó embarazada de su primer hijo, y tuvieron 3 hijos en total: Cecilia Salinas Ocelli, Emiliano y Juan Cristóbal. A pesar de su conexión inicial, su matrimonio terminó en divorcio en 1995, una decisión que ocurrió después de que Salinas dejara el cargo. Poco después del divorcio, Salinas se casó con su segunda esposa, Ana Paula Gerard Rivero, una mujer con la que tenía una relación profesional cercana antes de su vínculo romántico. Gerard trabajó como secretaria técnica durante la administración de Salinas, y la pareja tuvo 3 hijos: Ana Emilia Margarita, Patricio Jerónimo Gerardo y Mateo. Su matrimonio parecía estable hasta que los medios comenzaron a recoger rumores sobre la relación de Salinas con la actriz Adela Noriega, una historia que añadiría aún más intriga a su vida personal. Adela Noriega, conocida por sus papeles en telenovelas icónicas como Quinceañera y Fuego en la Sangre, fue una de las actrices más famosas de México durante las décadas de 1980 y 1990. Su carrera actoral parecía estar en una trayectoria prometedora cuando de repente se retiró de la industria del entretenimiento en 2008, dejando a fanáticos y medios desconcertados. A lo largo de los años, Noriega mantuvo un perfil bajo, evitando las redes sociales y manteniendo un aire de secreto sobre su paradero. Esto llevó a una especulación generalizada sobre las razones de su desaparición, con muchos creyendo que su decisión estaba relacionada con su supuesta relación con Carlos Salinas de Gortari. Los rumores sobre la relación entre Noriega y Salinas ganaron más fuerza este año cuando Shanik Berman, una periodista prominente y actual participante de La Casa de los Famosos México, reavivó la controversia. Durante una conversación con otros concursantes, Berman compartió su conocimiento sobre la supuesta relación, afirmando que Noriega no solo había estado involucrada con el expresidente, sino que también había tenido hijos con él. Esta declaración avivó aún más la especulación sobre su conexión, y el tema rápidamente se convirtió en una discusión popular en las redes sociales. Los comentarios de Berman se basaron en años de rumores y una entrevista de 2007 con Cecilia Ocelli, la exesposa de Salinas, en la que ella reconoció sutilmente los rumores sobre la supuesta infidelidad de su esposo. En la entrevista, Cecilia reveló que había escuchado los rumores sobre Noriega, pero eligió centrarse en su familia en lugar de enfrentarlos públicamente. Sabía de los rumores, pero era su vida, dijo, subrayando su decisión de priorizar a sus hijos y su rol como primera dama de México. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, Cecilia no confirmó ni negó el romance, y la entrevista permaneció en gran parte fuera del radar hasta que fue revivida este año. Además de los rumores sobre el romance, hay historias que sugieren que Salinas pudo haber intervenido para proteger su relación con Noriega, supuestamente llegando a ordenar un ataque contra el cantante Luis Miguel. Según estos rumores, Salinas habría ordenado un asalto a Luis Miguel después de que el cantante se involucrara románticamente con Noriega, lo que provocó el fin de su amistad. Aunque estos rumores no están confirmados, añaden otra capa a la ya compleja narrativa que rodea a Salinas y Noriega. Carlos Salinas de Gortari, uno de los presidentes más controvertidos en la historia de México, ahora tiene casi 80 años. ¿Qué piensas sobre su solicitud de pensión después de todo lo que ocurrió durante su carrera política? ¿Es una medida necesaria para alguien que hizo contribuciones en el pasado o es un movimiento audaz considerando lo que hizo?
Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides dar like, compartir y suscribirte para más videos sobre otras figuras históricas.